Ok, muy bien. Entonces, del tejido muscular tenemos que ver cuáles son sus características, cuáles son los componentes, cómo se clasifica y cuáles son las funciones, ¿verdad? Vamos a ver las características generales de todos los tejidos, las propiedades, ¿verdad? Y luego vamos a ver los distintos tipos de tejido muscular, comprendiendo su estructura, su localización y su función, ¿verdad? Ahora, dentro de las características generales, fíjense que todas las fibras musculares son células alargadas. Así se llama a las células, ¿verdad? Que son parte del tejido muscular, se llaman fibras musculares o miocitos. Esto como tiene animación, ya se pasó. Okay. Entonces, todas son células alargadas, pero ya vamos a ver que hay diferencias estructurales según el tipo de tejido muscular, que ustedes ya saben que son 3, ¿verdad? Pero realmente todas son células alargadas y utilizan el ATP para generar fuerza. Vamos a ver un poquito cómo es ese mecanismo de la contracción muscular aplicado más que todo al músculo estriado. Es similar en los otros 2 tejidos, ¿verdad? En el cardíaco es igual, es similar en el tejido liso. Ahora, dentro de las otras características, es que produce los movimientos del cuerpo, ¿verdad? Junto con los músculos y los epitelios, ¿verdad? Lo que es el tejido muscular puede producir los movimientos corporales, es decir, con eso podemos hacer las expresiones faciales de la cara, podemos hablar, pero también con eso podemos, con la unión de los músculos y los huesos, podemos caminar, podemos bailar, levantar objetos, ¿verdad? Entonces podemos hacer, tocar un piano, escribir. Entonces podemos realizar los movimientos. También mantiene la postura del cuerpo, ¿verdad? Estabiliza la posición muscular, ¿verdad? Entonces, aquí más adelante podemos ver que esas son parte de las funciones del tejido muscular, producir movimiento, como ya lo vimos, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo y generar calor. Entonces aquí más adelantito están estas imágenes que, como ya dijimos, la primera es producir movimientos corporales. Entonces la segunda es estabilizar las posiciones del cuerpo, como esta chica aquí que está haciendo yoga. Ahí ustedes ven que ella no está en movimiento, pero está en una sola posición de manera estable. De igual forma, mientras ustedes están sentados, los músculos están ejerciendo ciertas contracciones para mantenerlos en esa posición. Entonces, si ustedes ahorita están sentados, pero ya les ha pasado que a media clase se están durmiendo, ¿qué sucede con la cabeza? Rapidito se les va para un lado o se les va para adelante. ¿Por qué? Porque los músculos pierden ese tono. Entonces, mientras estamos despiertos, los músculos, aunque no lo pensemos, ¿verdad? Porque estamos sentados, pero ellos están produciendo ciertas contracciones para mantener la posición corporal. Otra de las funciones del tejido muscular es almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que esto es el esófago, va transcurriendo el bolo alimenticio, es decir, lo que nosotros tragamos, y ustedes pueden ver que las fibras musculares van ejerciendo estas contracciones para empujar el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, aquí es parte de la acción del músculo esquelético. Ahora, el corazón también utiliza su fuerza, su contracción muscular para movilizar la sangre dentro de todos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, muchos de ellos también tienen tejido muscular
a través del cual pueden contraerse y estirarse para permitir el flujo de sangre. También todo el tejido, el tubo digestivo, ¿verdad? Desde el estómago hasta el ano, tiene tejido muscular liso, a través del cual pueden ejercer el movimiento de los alimentos para ser absorbidos y luego ser excretados. Y la otra función del tejido muscular es generar calor, porque cuando un músculo se contrae genera calor. Eso se llama termogénesis, ¿verdad? Como hay una gran cantidad de reacciones químicas, porque se utiliza el ATP, entonces por eso se libera calor. Cuando nosotros estamos en un lugar frío y de repente nos da escalofrío, que temblamos toditos, ¿verdad? Eso es una acción del cuerpo para generar calor, porque todos los músculos del cuerpo se contraen, ¿verdad? Entonces esa es una respuesta para generar calor. Muy bien. Ahora veamos las propiedades. Sepan diferenciar qué es una función, o sea que de acuerdo a la actividad del músculo, qué es lo que realiza, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Y ahora las propiedades. Son 4 propiedades especiales que le permiten funcionar y contribuir a la homeostasis, ¿verdad? La primera es la excitabilidad eléctrica, luego está la contractilidad, luego está la extensibilidad y la elasticidad. Entonces, en el caso de la excitabilidad eléctrica, es porque es el músculo, el tejido muscular, ¿verdad? Tiene la capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas, o sea que él puede ser excitado. Cuando el músculo es excitado, él produce una señal eléctrica que se llama potencial de acción. En este caso es un potencial de acción muscular, porque lo produce la fibra muscular. Y es para activar dentro de la fibra todo el mecanismo para producir la contracción. Ahora, ¿quién excita a las fibras musculares? Son las neuronas. Ustedes pueden ver, aquí ya se me olvidó quitarle todas las animaciones ayer. Ustedes pueden ver aquí en amarillito que la neurona tiene contacto directo con las fibras del músculo, ¿verdad? Entonces las neuronas envían una señal al músculo. La señal no es a través de conexones, porque dijimos que el tejido muscular no tiene conexones, sino que solo es el tejido nervioso el que tiene conexones. Entonces, aquí lo que sucede es que la neurona, que es esta parte amarillita, le envía una señal química, le envía una sustancia al músculo, y el músculo responde a esa sustancia y produce una señal eléctrica. Y la señal eléctrica pasa por toda la fibra muscular, desde el punto aquí que tiene la neurona, pasa por toda la fibra y así se activa, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que el estímulo que la fibra recibe es química, porque es una sustancia que libera la neurona. La fibra muscular recibe esa sustancia y genera una señal eléctrica. Y cuando la fibra genera esa señal eléctrica, produce la contracción, ¿verdad? Entonces, ustedes después van a comprender en el módulo 2 cómo es todo ese proceso, ¿verdad? Pero la excitabilidad eléctrica es la capacidad del músculo de responder a un estímulo produciendo señales eléctricas que son potenciales de acción. Las neuronas también tienen potenciales de acción. De hecho, aquí ustedes ven en esta neurona, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito que el potencial de acción de la neurona se genera aquí y va por todo el axón, por todo este que ustedes ven aquí. Va por todo el axón. Aquí va todo el potencial de acción nervioso y llega acá. Cuando el potencial de acción llega a la puntita,
Entonces, allí es donde libera la sustancia química hacia el músculo, ¿verdad? Entonces, la neurona genera un potencial de acción nervioso a lo largo de su axón y ese potencial llega hacia la parte de la neurona que tiene contacto con el músculo. Cuando llega el potencial de acción nervioso a esa zona, la neurona libera una sustancia química y esa es la que activa al músculo. ¿Cómo responde el músculo? Produciendo un potencial de acción muscular. Y cuando eso sucede, el músculo entonces realiza la contracción. Muy bien, espero que quede claro. Si desean que vuelva a explicarlo, pues también me avisan, ¿no? Y pueden ir haciendo las preguntas. Las otras propiedades musculares ya la habíamos mencionado, es la contractilidad. Uy, no sé por qué no se pone, no se carga. Ahí está. La contractilidad es la capacidad del músculo de contraerse. Cuando ustedes aquí forman este movimiento y acercan la mano a su hombro, este músculo que es el bíceps está contraído. Por eso está como más gordito, porque él se ha acortado en su longitud y eso ha hecho que el antebrazo se acerque al brazo, ¿verdad? Entonces se puede contraer. Con esa contracción el músculo puede generar movimiento, pero hay contracciones como la que vimos de la muchacha en yoga. Es ahí el músculo está formando contracciones, pero no se acorta, o sea que solo genera tensión. Entonces mantiene al cuerpo en determinada posición, pero no se está contrayendo, entonces no genera movimiento. La otra propiedad es la extensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Es la capacidad del músculo de estirarse, ¿verdad? Aquí ven ustedes a esta chica, está realizando estiramiento, entonces el músculo puede estirarse sin ser dañado. Claro que hay cierto límite, ¿verdad? Pero el músculo en cierta medida siempre debe de estirarse para después poder contraerse. Es como cuando hacemos las abdominales, ¿verdad? Bajamos para estirar el músculo y luego nos levantamos para contraerlo. Entonces es parte de la capacidad de la propiedad del músculo. Y la elasticidad es la capacidad de recuperar su longitud y su forma original, ya sea después de haberse contraído o después de haberse extendido. El músculo va a tener la capacidad de recuperar su longitud y forma original, porque tiene proteínas elásticas que lo estabilizan. Entonces, si se estira, después se vuelve a contraer, o si se contrae, después se vuelve a estirar. Ahora veamos los tipos de tejido muscular, ¿verdad? Recuerden que son 3 tipos de tejido muscular. De acuerdo a su localización, de acuerdo a sus características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en 3. El esquelético, el cardíaco y el liso. Entonces comparten algunas propiedades, pero difieren en su anatomía microscópica, también en dónde están ubicados y cómo lo controla el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que debemos detectar en cada uno de estos tejidos, ¿verdad? Quizás para comprender, bueno, la estructura, también me gustaría que veamos el material que tenemos en su folleto, ¿verdad? Voy a dejar de compartir la presentación porque voy a compartir lo que tenemos de la bibliografía.
¿verdad? Vale, aquí tenemos como parte final de la guía 22 y 23, aquí tenemos al tejido muscular esquelético. Es similar a la fibra que teníamos allá, ¿verdad? Entonces la fibra muscular esquelética es una fibra cilíndrica. Vean ustedes que estas son células multinucleadas. Miren, aquí hay un núcleo, aquí hay otro núcleo, aquí hay otro núcleo, por lo menos aquí hay 3 núcleos. Miren de esta fibra, aquí hay un núcleo, aquí hay otro, este es de otro, este es de otro, ¿verdad? Entonces, las fibras del tejido muscular esquelético son cilíndricas y son multinucleadas, ¿verdad? Eso es característico, es fibras largas, cilíndricas, multinucleadas. La otra característica son estas estrías. ¿Ven ustedes estas líneas que tienen las fibras? ¿Ven ustedes? Una gruesa, una delgada, una gruesa, una delgada. Entonces, esas son estrías, son estriaciones de la fibra muscular esquelética, ¿verdad? Entonces, eso es característico del músculo esquelético. Entonces, estas fibras pueden ser visibles, son visibles con el microscopio óptico. Ya vamos a ver por qué es que se forman esas fibras, ¿verdad? Ahora, las fibras musculares esqueléticas pueden ser de diferente largo, pues varían en su longitud, porque unas pueden medir pocos centímetros, como por ejemplo los músculos que están entre los dedos, son músculos cortitos, y hay otras fibras que pueden medir de 30 a 40 centímetros, como los del músculo del muslo, el cuádriceps. Entonces, varían en longitud, ¿verdad? Pero la característica es que es estriada, es multinucleada porque tiene muchos núcleos y es cilíndrica, ¿verdad? La otra característica de este tejido es que es voluntario. ¿Y qué quiere decir que sea voluntario? ¿Verdad? Quiere decir que nosotros lo controlamos conscientemente. Todos los movimientos del tejido muscular esquelético yo lo puedo controlar. Yo decido si quiero mover la mano, si quiero mover el brazo, si quiero estar sentada, si quiero estar parada, ¿verdad? Yo lo controlo. Entonces el control es voluntario. Aunque hay algunos músculos esqueléticos que no son controlados de manera consciente. Es el caso del músculo diafragma. El músculo diafragma es el músculo de la respiración y es músculo esquelético, ¿verdad? Pero el control de la respiración, este músculo se contrae cuando nosotros inspiramos y se relaja cuando nosotros expiramos, ¿verdad? Entonces, ese control, ese movimiento de ese músculo, pues nosotros no lo controlamos conscientemente, ¿verdad? Porque no le estoy diciendo yo al diafragma a cada momento, contráete, relájate, sino que ese es un control que es a través del sistema nervioso, ¿verdad? También el control de la postura y la estabilidad de las posiciones, por ejemplo, los músculos del cuello cuando estamos despiertos, eso es involuntario. Pero la mayoría de movimientos musculares o de acciones del músculo esquelético son voluntarios, es decir, que los podemos controlar conscientemente. ¿A dónde se localiza el músculo esquelético? Pues se va a localizar entre los huesos a través de los tendones, ¿verdad? Entonces es el músculo que se relaciona con el
el tejido óseo para formar los movimientos, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, los músculos de la expresión, estos no mueven huesos, sino que mueven la piel de la cara, pero son la excepción. De ahí todos se unen a huesos. Entonces, ¿cuál es en sí la función específica de ese tejido? Bueno, es generar movimiento, mantener la postura, ya la producción de calor y protección, ¿verdad? Esas serían las funciones específicamente del tejido muscular esquelético. Ahora pasemos al tejido muscular cardíaco. Ese lo tenemos en el material de la guía 24 y 25. Aquí tenemos el tejido muscular cardíaco. Vean que las fibras se parecen al tejido muscular esquelético. ¿Por qué se parecen? Porque son estriadas, ¿verdad? Vean ustedes que las fibras son estriadas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Enfoquémonos aquí en estas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Voy a ver si puedo yo acercar esta imagen un poquitito para que ustedes lo vean mejor, ¿verdad? La diferencia que ustedes ven es que miren, la célula solo tiene un núcleo. Vean, aquí hay una célula con un núcleo. Aquí hay otra célula con otro núcleo. Aparte de que, si ustedes ven, las células se ramifican. Vean aquí esta célula. Aquí tiene una rama y aquí tiene otra rama. Miren esta célula, aquí tiene una rama, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Entonces, las fibras musculares cardíacas tienen un núcleo y son ramificadas. Esa es característica de la fibra muscular cardíaca. La otra diferencia es que las fibras están unidas entre ellas por esta estructura. Esa como en zigzag, esas son como interdigitaciones. Eso es una unión como un disco, se llama disco intercalar, ¿verdad? Disco intercalar, ¿verdad? Es como que se entrelazan, las fibras unas con otras. Y dentro de ese disco intercalar están los conexones. En el caso de las fibras musculares cardíacas, sí hay una transmisión directa del potencial de acción de una fibra a otra. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque estas células, recuerdan, tienen automatismo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un ritmo propio de contracción y se deben de contraer al unísono, ¿verdad? Entonces, ellas reciben la señal, ¿verdad? A través de una porción que ahí mismo está en el corazón, y la señal se pasa de una fibra a otra rápidamente. Entonces, así todas las fibras se contraen al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto se debe a este disco intercalar, ¿verdad? En donde están los conexones y a través de las cuales las fibras pasan el potencial de acción de una a la otra. Entonces, ¿verdad? Dijimos, para recapitular, las fibras musculares cardíacas son estriadas, ¿verdad? Tienen esa alternancia de bandas oscuras y claras, pero se diferencian. ¿Por qué? Porque tienen un solo núcleo, porque son ramificadas y porque están conectadas una a la otra a través de los discos intercalares, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos discos intercalares tiene desmosomas, uniones comunicantes que ya expliqué.
mantiene unidas a las fibras, ¿verdad? Hace que no se separen unas de las otras y así ellas pueden transmitir rápidamente la señal eléctrica. Entonces, el control es involuntario, es inconsciente, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar el movimiento del corazón. Es involuntario y de hecho tiene automatismo. Aunque el músculo cardíaco puede ser influenciado por el sistema nervioso, pero el corazón por sí solo establece un ritmo de contracción, ¿verdad? Ahora, el sistema nervioso puede hacer que lata más suave o que lata más rápido. ¿En dónde está el tejido muscular cardíaco? Pues en el corazón, en las paredes del corazón. ¿Y cuál es la función de ese músculo? Bombear la sangre a todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Esa sería la función del tejido muscular cardíaco. Ahora, el otro tipo de tejido muscular es el tejido muscular liso, ¿verdad? Aquí en este caso, vean, las fibras son muy diferentes. Las fibras musculares lisas son células alargadas, pero son fusiformes. ¿Y eso qué quiere decir? Que son más anchas en el centro, pero miren, sus puntas son bien delgaditas, ¿verdad? Son ausadas, o sea que terminan en punta, ¿verdad? Es más gruesa en el medio y más delgada en los extremos. ¿Por qué se llama tejido muscular liso? Porque ustedes ven, no tiene estriaciones. Sí tiene fibras musculares que producen el movimiento, que son la actina y la miosina, pero no están ordenadas de la misma manera que los otros dos músculos estriados. Entonces aquí en estas fibras no se le notan las estriaciones, por eso son lisas. Y estas fibras solo tienen un núcleo y están en el centro, ¿verdad? Entonces son fibras sin estriaciones, son fusiformes con sus extremos delgados y su núcleo es central. Ahora, este tejido puede producir contracciones, dice, poderosas, ¿verdad? Y las uniones entre las fibras son fuertes, entonces ellas se pueden contraer de manera simultánea, ¿verdad? Es decir, de que ellas tienen uniones comunicantes, ¿verdad? Ellas sí se pueden conectar y transmitir la señal entre una célula u otra y todas se contraen al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando las fibras no tienen uniones comunicantes, dice como en el iris del ojo, las fibras se contraen de manera individual como las células musculares esqueléticas. Entonces, ¿en dónde está este tejido? Está, como ya dijimos, en el iris del ojo, o sea que es el que nos hace grande, nos dilata o nos cierra la pupila. Ese es tejido muscular liso. Si ustedes se ven a un espejo y ven que su pupila se mueve, eso es porque son fibras musculares lisas. También está en la pared de las estructuras internas huecas, como en los vasos sanguíneos, vías aéreas pulmonares, en el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, la vejiga y el útero. Todas esas estructuras huecas que en determinado momento deben de movilizar los líquidos internos, entonces tienen tejido muscular liso. O sea que su estómago se mueve porque tiene tejido muscular liso. ¿Cuál es la función? Pues dice que produce el movimiento de todos estos órganos, de los vasos sanguíneos, de las vías aéreas. ¿Con esto qué hacen? En el caso de los vasos sanguíneos ayuda a movilizar la sangre. En el caso de las vías aéreas ayuda a regular el paso de aire hacia los pulmones o hacia el exterior. Con el intestino, con todo el tracto gastrointestinal, que es desde el esófago hasta el ano, moviliza los alimentos a lo largo del tubo digestivo, ¿verdad? Contrae la vejiga para sacar la orina y contrae la vesícula biliar para pasar la bilis hacia el intestino. Entonces genera funciones de movimiento. Este es el tejido muscular liso, ¿verdad? Muy bien.
Ahora veamos en la presentación, porque ya vimos los 3 tipos de tejido, pero del tejido muscular liso hay cierta organización que también es necesario que la veamos, ¿verdad? El tejido muscular esquelético forma los músculos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que está organizado este tejido muscular? Y aquí lo tenemos. No, fíjense que quizás me voy a pasar al otro contenido y me voy a venir aquí, me voy a pasar mejor al material, porque quiero mostrarles de que, acuérdense que si se termina, pues vamos a seguir. Vamos a volver a conectarnos, ¿verdad? Para terminar el contenido. Ok, perdón, voy a seguir aquí explicándoles aquí sobre la organización del tejido muscular esquelético, ¿verdad? Porque aquí ustedes pueden ver en estos párrafos que el tejido muscular esquelético está organizado por tejido conectivo y forma 3 capas el tejido conectivo. Hay una capa que rodea el músculo por fuera, que se llama epimicio. Ese la rodea por fuera. Ahora, el músculo está organizado en grupos de 10 a 100 o más fibras. Pueden haber grupos de 10, grupos de 20, y esos grupos de fibras están organizadas en haces y se llaman fascículos. Ahora, la capa de tejido conectivo que rodea cada grupito es el perimicio. Y lo que rodea a cada fibra muscular es el endomicio, ¿verdad? Que es lo que rodea a cada fibra muscular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen, aquí, ¿verdad? Aquí esta literatura, pues le dice fascia, ¿verdad? Pero ya no, Tórtora lo nombra específicamente, ¿verdad? Bien, entonces, la capa más externa que rodea a todo el músculo, como les dije, es una capa de tejido conectivo, que aquí la señala como fascia. Ese es el epimicio, ¿verdad? Entonces, la fascia dice que es una venda, una lámina densa de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo y de los miembros y rodea a los músculos. Y de esa fascia surge el epimicio, que cubre todo el músculo. Ahora les mencioné que el músculo está organizado en fascículos. Vean ustedes, aquí está, aquí hay un fascículo, aquí hay otro, y este que han sacado aquí. Esos son fascículos o grupos de fibras musculares. Y cada fascículo está rodeado por el perimicio. Y adentro de los fascículos, ¿qué tenemos? Tenemos a las fibras musculares. Miren, aquí hay una fibra dentro del fascículo, aquí hay otra, aquí está la fibra que han sacado, que es una celulita, ¿verdad? Y vemos que tiene un montón de puntitos porque corresponde al montón de núcleos, ¿verdad? Entonces, esa es la fibra muscular que está cubierta por el endomicio, ¿verdad? Ahora, cada fibra muscular está cubierta por una membrana. Aquí tenemos ya la fibra muscular, dijimos. Y la fibra muscular está cubierta por una membrana, que es esa que está aquí, y es esta que también está aquí en la parte externa. Y esa membrana específicamente se llama sarcolema, ¿verdad? Porque tiene que ver con la, como de carne, ¿verdad? Porque el tejido muscular, pues, es la carne que nos comemos, ¿verdad? De la vaca, por ejemplo. Entonces, esa membrana se llama sarcolema, ¿verdad? Y vemos ahí la protuberancia de los núcleos,
de los núcleos que hay en la periferia de la membrana de la célula o de la fibra. Ahora ustedes ven que la fibra muscular está formada por pequeñas